estudiantes. En esta ocasión, hoy lunes 17 de febrero de 2025, vamos a iniciar con un tema sumamente importante. Ya la semana pasada habíamos hablado acerca del virreinato del Perú, en donde teníamos, por concerniente, hablar sobre los dos tipos de, de gobierno que van a dominar España, Estamos hablando, por ejemplo, de los Borbones, que ya a partir de ese momento inicia su posesión en el reino español, y eso también va a afectar, ¿verdad?, a sus colonias, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que esta clasificación denominada como los Habsburgos y los Borbones van a tener una clara, un claro marco dentro de lo que es la historia de nuestro país. Se sabe que las reformas borbónicas van a ser un punto muy importante. ¿Y por qué va a ser un punto muy importante? Porque esto va a afectar a la colonia o a sus colonias del Reino de España, ¿correcto? ¿Qué entendemos nosotros por reformas? ¿Qué son reformas? Son cambios, ¿verdad? En este caso, borbónicas, por los reyes borbones de Francia, los reyes franceses. Entonces son los cambios que van a instaurar los franceses, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las reformas borbónicas son denominadas de esta manera porque surgen cambios, y estos cambios vienen a ser administrativos, ¿correcto? Medidas que van a considerarse como grandes modificaciones. ¿Para qué? Para que la corona española pueda de esa manera proyectarla a sus colonias, para poder manejar o tener un mejor manejo de sus colonias. Cabe resaltar que las reformas borbónicas va a contener un objetivo, o sea, no va a ser en vano, va a tener un objetivo, pero también va a tener causas que van a motivar que se dé las reformas borbónicas. Esto vamos a hablarlo desde un punto general, y en esta siguiente parte de la pizarra algo más específico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta el objetivo principal de las reformas borbónicas, podemos mencionar que era necesario que se den estas reformas para poder modernizar el Estado español. ¿Para qué? Para que pueda volverse una gran potencia. Recuerden que en ese tiempo España, estamos hablando de un siglo, ya aproximadamente 2 siglos atrás, siglo XVIII, tenía muchos problemas políticos, sociales. Por lo tanto, no estaba atravesando una situación, muy favorable, Por lo tanto, jóvenes, entonces, ya entendemos que el objetivo de las reformas borbónicas es ser una potencia mundial. Ahora, ¿qué es lo que va a motivar? ¿Qué es lo que va a incitar a que se den estas reformas? Van a haber causas, claro, y estas causas van a ser pero muy, consideradas por los reyes borbones. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Es que ocurría que en España se estaba perdiendo la hegemonía. El país de España ya no era considerado como uno de los países, potencias de Europa. Iba perdiendo
ese título, ¿no?, de ser potencia, y quien le llevaba pasos adelantados era Inglaterra, ¿no? Muy bien. Otra situación, otra causa que va a motivar la reforma borbónica es que España se encontraba en una plena bancarrota. Profesor, y usted dirá, y en los tesoros incaicos que estos se llevaron, todo, pero no todos llegaron a España. Se dice que en el trayecto algunas de estas embarcaciones se hundieron en el fondo del mar, ¿no? Recuerden que habían muchos corsarios y piratas, ¿no?, como el inglés, por ejemplo, Drake, ¿no? Entonces, son personas que siempre estaban, ¿no?, corsarios también, que habían tenido, digamos, esa forma de asaltar en alta mar, ¿no?, a los españoles. Por eso que ellos iban siempre con su gran cantidad de personas a bordo para poder defender sus tesoros, ¿no? Pero bueno, bancarrota en España. Otra causa. Contrabando en América. Típico de lo que actualmente ocurre. O sea, pasaban productos sin pagar, ¿no? No pagaban los impuestos. Eso perjudicaba a España porque no conseguía, digamos, el dinero o el material, digamos, que se traduce ahora como un sistema monetario, las monedas, los tesoros, ¿no?, para que pueda beneficiar a España. Había un contrabando en América. ¿Y eso quiénes lo hacían? Las autoridades que estaban impuestas por las mismas instituciones de España. O sea, ¿había corrupción? Sí, había corrupción. Lo que justamente hablamos, corrupción de cargos. Eso hizo que los ingresos a la corona española ya no sean las que eran en un inicio, sino más bien los propios españoles que tenían cargos importantes en ese lugar aglutinaban riqueza, obtenían riqueza, pero ya no le enviaban a los reyes españoles, y eso iba reduciendo minimalmente, pues, los ingresos que de ello dependía también la corona, ¿verdad? Bien. Excesivos privilegios. Va a haber muchos privilegios, no solamente para los peninsulares, ¿no?, que eran los españoles de Europa, sino también para los criollos, quienes eran los españoles nacidos en América, criollos, ¿ok? Van a tener cargos importantes, y no solamente los criollos, sino también algunos que tenían ya el poder y tenían descendencia incaica. Cuando hablamos de los incas, hablamos de una clase exclusiva, ¿no?, de las panacas reales, de la familia real del Inca, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos hablando ¿de qué? De los caciques. Así es. Por ejemplo, Mateo Pumacahua fue un cacique, pues descendía también, ¿no?, tenía sangre de digamos, líderes más importantes del incanato, ¿no?, al igual que José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II. Él también fue cacique, ¿no?, de Azúcar, sus hermanos, Santa Marta, ¿no? Entonces, ellos tenían un privilegio y había una cantidad de caciques, habían nombrado un sinnúmero de caciques. Por ello, también el problema se va intensificando, dado que los caciques, cuando ellos realizaban sus intercambios comerciales, no pagaban impuestos. Por lo tanto, podemos manifestar que
que era pues una pérdida considerable para los españoles. Bien. Dice, excesivos privilegios y exhortaciones fiscales a la Iglesia Católica. Muy aparte de los excesivos privilegios que tenían los peninsulares, también los caciques, bueno, había demasiada exhortación en contra de quién, de lo que lideraba la Iglesia, sí, de las órdenes religiosas. Los líderes religiosos tenían mucho poder, habían acumulado riquezas. Por lo tanto, podemos notar, las causas van a ser diversas, que lo vamos a explicar también en este recuadro. Ahora, las reformas borbónicas tienen, digamos, un motivo por el cual se dan, ¿no? Que es a través de la Ilustración, del famoso siglo de las luces, ¿no? Donde van a despertar los conocimientos, la racionalización. Esto por eso va a ser muy importante, dado que los reyes franceses, ¿no? Los reyes borbónicos, que son de Francia, recuerden que la Ilustración surge en Francia, denominado como el siglo de las luces. Ellos trasladan todo ese conocimiento a España, ¿no? Se basan en la Ilustración y toman en cuenta muchísimo la racionalización. Eso va a ser algo importante porque vamos a entender que las reformas borbónicas que se van a llevar a cabo en España va a afectar en el virreinato del Perú, va a afectar en las demás colonias de España. Así es, porque sabemos que el virreinato del Perú era amplio, era muy extenso, abarcaron países como por ejemplo Ecuador, Argentina, la parte norte de Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? Países que actualmente pues algunos no quieren reconocer que pertenecieron, digamos, a este gran territorio denominado como el Virreinato del Perú, ¿no? Ahora, esto, como bien sabemos, va a surgir en el siglo XVIII. Ya les manifesté que hace 2 o 3 siglos atrás va a surgir la reforma borbónica, que va a cumplir objetivos territoriales, objetivos administrativos, objetivos eclesiásticos, objetivos comerciales. Al igual que vamos a ver las medidas que se van a tomar dentro de lo territorial, las medidas que se van a tomar dentro de lo administrativo, las medidas que se van a tomar dentro de lo eclesiástico y las medidas que se van a tomar dentro de lo comercial. ¿Y qué efectos va a causar en lo territorial? ¿Qué efectos va a causar en lo administrativo? ¿Qué efectos va a causar en lo eclesiástico? Y sobre todo, ¿qué efectos va a causar en el comercio? Eso lo vamos a trabajar en este momento. A ver, por ejemplo, tenemos como objetivo en el territorio, como objetivo territorial. Las reformas borbónicas tienen como objetivo territorial centralizar el poder y evitar el contrabando. Sí, justamente lo que habíamos tratado de manera general. Aquí lo estamos especificando. Esto es un objetivo territorial. Ahora, ¿qué medidas va a tomar en base a esto que hemos mencionado? Si ya sabemos que es un objetivo territorial, el centralizar el poder y evitar el contrabando. O sea, todo lo vamos a centralizar en un solo lugar. En este caso, el Virreinato del Perú, Lima, la ciudad de los reyes. Pero la medida que va a tener va a ser la creación ¿de qué? De nuevos virreinatos. Así es, ya no va a ser únicamente el Virreinato del Perú o el Virreinato de Nueva España en la parte norte. No,
razón. Una de ellas es el virreinato de Nueva Granada al norte de Perú y el virreinato del Río de la Plata al sur del Perú, ¿no? Al sureste, ¿no? Queremos decir, donde específicamente el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Abarca lo que son países, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Colombia, Ecuador, Panamá, ¿no? Ahora, ¿qué efectos causa esta reforma borbónica dentro de lo territorial? Sí. Causa una reducción del territorio del virreinato del Perú. Cada vez se va encogiendo, le va restando territorio, porque los pueblos pues se van, digamos, expandiendo, ¿no? Hacia otros lugares. Por ejemplo, Río de la Plata, ya el Alto Perú, que era antes, ya no pertenecía al virreinato del Perú, sino más bien ahora lo va a hacer a el virreinato de la Plata. Bien, este es un efecto que causa dentro de lo territorial. Ahora vamos a que podamos entender las reformas borbónicas, cuáles son los objetivos, las medidas y los efectos en lo administrativo. Como objetivo, dentro de lo administrativo, se va a dar la racionalización de las autoridades provinciales. O sea, se va a dar de manera racional justamente todo lo necesario para las autoridades, en este caso de provincia. ¿Ya? Ahora, las medidas administrativas. Va a surgir la creación de las intendencias. Recuerden ustedes que la creación de las intendencias se va a llevar a cabo porque se le va a dar un maltrato al indígena, se le va a dar un trato inhumano para ellos, llegando así esto a huir del rey, ¿no? Por los reyes españoles, para que estos puedan observar el comportamiento de los peninsulares aquí en el virreinato del Perú. Es por ello que se da la creación de estas intendencias. Ya no van a haber corregimientos. Los corregimientos van a quedar de lado. Únicamente se van a enviar intendentes. ¿Ya? Los efectos que va a causar dentro de lo administrativo. Bueno, se sabe que si se va a hacer el cambio de los corregimientos por las intendencias, se sabe que ya esto va a quedar de lado. ¿Por qué? Porque al eliminar el cargo de corregidores, que era conocido porque fue un símbolo de explotación indígena en su propio territorio. Efectos, ya lo saben, va a tener como símbolo la explotación indígena. ¿Cuál va a ser? Los corregimientos. Pero estos van a ser cambiados por las intendencias, ¿ya? Ahora, vemos aquí la reforma borbónica que tiene un objetivo eclesiástico. ¿Cuál era su objetivo eclesiástico? Excluir, concluir, terminar con el poder de los jesuitas. Así es, el poder de los jesuitas que iban adquiriendo era alto, tenía mucho poder. Los jesuitas, si bien es cierto, van a ingresar al Perú o al virreinato del Perú para poder catequizar, ¿no? Evangelizar a los indígenas. Entonces, lo que querían justamente los reyes borbones era expulsar a esta orden religiosa. Esta orden religiosa
era la Compañía de Jesús, más conocido como los jesuitas. No solamente del virreinato del Perú, sino también expulsarlos de España de manera definitiva. Y como efecto eclesiástico, pues se va a dar la creación del Real Convictorio de San Carlos en Lima. ¿Qué era un convictorio? Era como una escuela, un colegio, ¿no?, donde estaban, digamos, las personas que correspondían a una clase social muy alta, ¿no?, la clase pudiente. Ok. Vamos ahora con el último, que es, lo nombraremos como los cambios comerciales o las reformas comerciales que van a tener un objetivo, y ese objetivo justamente es el de concluir, terminar con la piratería y el contrabando en América. Bueno, recuerden ustedes que para poder, digamos, trasladar la riqueza que extraían de nuestro territorio, con grandes embarcaciones, existían piratas, corsarios. Uno de ellos era, ya lo manifesté, Drake, el inglés, ¿no?, que asaltaba y robaba la mercancía. Justamente quería terminar con esta piratería, con los piratas y los corsarios. Ahora, con el contrabando que había en América, de igual manera. ¿Por qué? Porque estos no pagaban impuestos, ¿no?, y estos evadían de los impuestos y perjudicaban a los reyes españoles. Como medidas, ¿no?, dentro del aspecto comercial, va a ser que se va a establecer el libre comercio entre América y la corona española, que posteriormente también va a ingresar Inglaterra en este libre comercio. Ya no va a ser un monopolio específico, ya no, sino esta vez va a involucrar otros países, como Inglaterra. Y los efectos que va a causar este cambio comercial, pues va a ser la erradicación de los privilegios portuarios. O sea, tenía privilegio el puerto, el principal puerto actualmente del Perú, que es el Callao, Sevilla en España, y por último, Veracruz, lo que era el virreinato de Nueva España, lo que era en México. Muy bien, jóvenes. Para poder terminar ya con las reformas borbónicas, recuerden que Felipe V fue quien va a iniciar justamente este proceso de los reyes borbónicos en España, los reyes franceses. Muy bien, y con esto concluimos la clase de hoy, lunes 17 de febrero. Gracias.